La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Queridísimos amigos, amigas de Vida FM y también aquellos amigos que nos escuchan de manera diferida, sean todos bienvenidos a su espacio Educando en Valores, gracias a la Arquidiócesis de Santo Domingo a través de la Vicaría Episcopal de Educación. Nos encontramos aquí una vez más, Jonathan Rodríguez y Blanca González, en esta nueva entrega. Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Blanca. Felicidades a todas las maestras y los maestros de este país en su día que vamos a celebrar ya el próximo domingo 30, pero que desde ahora empezamos a celebrarlo en este programa de esta semana en Educando en Valores. Eso es así, reconocemos esa ardua labor que realizan los maestros con nuestros hijos en las aulas, también los maestros universitarios, que son los forjadores del futuro de nuestro país. Gracias, gracias, gracias por su entrega. Y en este programa estaremos rindiéndole su merecido homenaje con dos maestros en el área de idiomas que estarán contándonos su experiencia. Ellos son Beanibel Valerio y Jack Valcourt, cada uno con su experiencia en las áreas en las que se desempeñan y bueno, contándonos un poquito de su visión sobre la educación en nuestro país. Así que no se despegue de este dial, de este espacio que hemos pensado para honrar a los maestros en su día. Pero antes, como de costumbre, hacemos nuestra oración y nos ponemos en las manos del Señor. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta semana que culmina y por la bendición de la vida compartida. De manera especial, te agradecemos por el don de nuestros maestros y maestras, a quienes has llamado a ser guías y sembradores de esperanza, pidiéndote que sigas colmando sus corazones de sabiduría y paciencia para iluminar el futuro de nuestra sociedad. Amén. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Mantente conectado con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche en esta emisora. Pero también puedes conseguir todos nuestros programas en YouTube Music, Spotify y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Estamos educando en valores a través de la radio y también en podcast. Un programa de la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Educando en Valores. Y bien amigos, estamos de regreso en su espacio Educando en Valores, hoy con este homenaje merecidísimo a todos los maestros, y este programa lo hemos titulado La Huella del Maestro, y eso es porque enseñar es en esencia un acto de fe y de amor profundo. Es sembrar una semilla en tierra fértil, sabiendo que el fruto al final le pertenecerá al futuro. Ser maestro es ser arquitecto de almas, un faro que no se apaga a pesar de las tormentas, de los cambios constantes o de las dificultades que a veces nublan el camino. En la República Dominicana, nuestro país, nos acercamos a este 30 de junio, Día del Maestro, una fecha sagrada en la que nos detenemos para dar las gracias a esos seres que lo entregan todo en las aulas para que el futuro se pueda forjar.
En vísperas de esta gran celebración queremos rendir un homenaje a esa entrega incansable. Y para hacerlo nos honran en recibir en nuestra casa a la maestra Vianibel Valerio, destacada licenciada y magíster en lengua española y literatura, especialista en lexicografía y corrección lingüística por la Real Academia Española, colaboradora de la Academia Dominicana de la Lengua y docente en el nivel secundario. Y junto a ella nos acompaña el profesor y escritor Jack Valcourt, destacado educador con trayectoria desde el año 2018 en el aula, quien ha entregado su vocación tanto en el área de las artes plásticas en el Colegio Babeque como en la enseñanza del idioma francés en el Colegio Santa Clara, además de su labor formativa en diversas instituciones. 2 mundos, 2 lenguas, pero una sola misión: transformar vidas a través del conocimiento y de la cultura. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a estos 2 maestros, a darle la bienvenida a este encuentro en Educando en Valores. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal? ¿Cómo les va en esta celebración del Día del Maestro? Hola, muy bien y muy honrada de poder participar en este espacio, especialmente como ustedes lo han dicho, en una fecha tan significativa para quienes hemos elegido la docencia como vocación de vida y me siento feliz también de compartir este espacio con una persona como ustedes han descrito, el señor Jack Valcourt. Gracias. Buenas noches. Por mi parte es un gran placer estar aquí con ustedes y qué hermoso pues celebrar algo tan importante como el Día del Maestro y como bien dijo Blanca, que es una profesión de sembrar semillas. Así que nada, muchísimas gracias por la invitación y con mucho gusto compartir con ustedes y la compañera Vianibel Valerio. Muchas gracias. Para nosotros es un placer contar con ustedes en esta fecha tan significativa y queremos nosotros pues comenzar a conocer un poco más sobre ustedes, sobre su vocación. Hoy vamos a tener un programa muy vivencial y queremos nosotros iniciar preguntándoles a los 2 qué momento ustedes se recuerdan en su juventud que fue clave, que les hizo tomar la decisión de dedicarse al magisterio. En mi caso, yo no sabría decirte un momento en específico, pero sí recuerdos de momentos de algunos profesores que yo tenía. Yo tuve una profesora cuando estaba en tercero de bachillerato que se entregó de una manera tan especial en la educación de sus estudiantes y que tenía una frase que a mí me parece fenomenal sobre la hora, ¿no? En cuanto a llegar temprano y llegar tarde. Y ella decía, hora no es antes de la hora, no es la hora, después de la hora, no es la hora es la hora. Es sencillamente una anécdota de las tantas que ella tenía para hacernos entender ciertos valores. Y yo recuerdo, tenía unos 13 años, que siempre decía, en algún momento yo tendré que ser como ella. Y así, pues, con el pasar del tiempo, fui desarrollando esa necesidad, ¿no? Y yo creo que también la sociedad, con el rumbo que se está tomando, se fue también trabajando mi mente hacia esa vocación, como lo llamas, que es una palabra que me gusta mucho. Yo creo que a partir de ahí es el recuerdo más vivo que tengo sobre mi vocación, ¿no? de enseñar. Bueno, en mi caso tampoco tengo un momento exacto. Realmente yo siempre soñé con ser comunicadora, pero tenía como esa vocación sin darme cuenta, porque yo era como que muy
presta para enseñar a mis compañeros. Cada vez que había un examen, yo le explicaba y como que intuitivamente sabía lo que iba a salir en ese examen, captaba muy bien lo que los maestros me decían y pues inicié estudiando mercadeo. Quería ser comunicadora, empecé estudiando mercadeo y no me llenaba. Yo sentía como que no era lo mío, quería algo como que más humano. Y siempre me gustaba escribir y leer. Y decía, yo cuando termine esta carrera voy a estudiar educación en letras. Y alguien me dijo, pero ¿por qué tú no inicias desde ahora y dejas la carrera de mercadeo que no te llena? Y gracias a Dios escuché ese consejo y no me arrepiento porque creo que lo que quería hacer, que era comunicadora, pues lo ejerzo también en esta área de educación en lengua española que amo y creo que fue lo mejor que pude haber elegido. Dios me llevó hasta aquí. Y hasta cierto punto estás comunicando, pero no noticias necesariamente. Exacto. Bueno, en esta conversación vamos a tener preguntas directas para cada uno, como se desarrollan en áreas diferentes. Y vamos a comenzar con Jack, preguntándote, Jack, en tu trayectoria como maestro, ¿cómo se convirtieron el idioma francés y las artes plásticas en tus herramientas para conectar con los alumnos? Bueno, por un lado está la necesidad, ¿no?, en las escuelas, aquí en la República Dominicana, de idiomas, que muchas veces tienen esa necesidad de un profesor por falta de, o sea, esa demanda en la parte de los idiomas. Yo no diría que mi manera de conectar es el idioma, porque la conexión con los estudiantes va más allá de la materia que uno enseña. Es esa empatía, es ese respeto, ese respeto mutuo, es hacer que tener tanta confianza en ese estudiante, que ese estudiante también pueda tener esa confianza en ti, sentir como que sí lo estás guiando hacia el camino correcto. Yo creo que eso va más allá de las materias que uno enseña. En cuanto a los idiomas, como dije anteriormente, a mí me fascinan los idiomas. Los idiomas desarrollan una parte mental, varias partes mentales en el cerebro que nos permite desarrollar esa facilidad del habla, esa plasticidad del cerebro a la hora de hacer unas manualidades, a la hora de pensar, a la hora de comunicarse. Entonces, desde esa parte, el idioma me ha permitido un acercamiento hacia los estudiantes, sobre todo si tomamos en cuenta un gran escritor de Martinica que se llama Frantz Fanon, que siempre decía que cada idioma es una cultura. Entonces, a través de ese idioma, poder como conectar las culturas, poder compartir sobre la riqueza, la diversidad cultural, la diversidad lingüística, me parece fantástico. Y desde luego, que yo trabajo como escritor, que yo trabajo con las palabras y que trabajo con los idiomas, pues eso me crea también ese acercamiento, ¿no?, a través de las palabras. Y en cuanto a las prácticas, pues a través de ese estudio que yo tengo. Y fíjate que hay una diferencia a la hora de enseñar las artes plásticas y a la hora de enseñar también idiomas. A mí me siento como más a gusto por esa carga cultural, ¿no?, que tiene el idioma. Entonces, pero como dije antes, más allá de la materia que uno enseña, esa conexión con los estudiantes viene una base más que está inclinado hacia los valores, que está inclinado hacia la confianza que uno transmite hacia los estudiantes y la confianza que uno permite que se transmita desde los estudiantes a través del profesor, hacia el profesor. Ahora queremos nosotros escuchar a Mianibel y queremos
saber desde tu alta especialización en lo que es la lengua española, ¿cómo ves el papel de la lengua española en la construcción de la identidad y el pensamiento de los jóvenes de hoy, así como decía Jack, porque esto también es la cultura o es parte de la cultura? Bien, sí. En mi caso, la lengua española juega un papel fundamental. Coincido bastante con lo que expresó mi compañero. La lengua, a través de ella puedo enseñarles a querer su idioma, a valorar la cultura, como bien lo han expresado, y a descubrir el poder que tienen las palabras. Porque, como dijo Antonio Elio de Nebrija, la lengua acompaña al imperio. No estoy parafraseando lo que dijo. Entonces, la lengua española es una forma de poder porque nos permite expresar lo que sentimos, nuestras ideas, comprender el mundo y también transformar nuestra realidad. Y a través de lo que imparto en clase, siempre les enseño a mis estudiantes a valorar específicamente nuestra variedad lingüística, porque generalmente la lengua española se dice como que los dominicanos, por poner un ejemplo, hablamos mal, y no es así. Todos nos comunicamos de manera diferente y tiene que ver con el contexto en el que nos desarrollemos. Entonces, yo siempre trato de enseñarles que la abuelita que ellos tienen viviendo en el campo habla bien y que se debe de valorar esa forma. Que la persona que vive en la ciudad también, pero cada uno tiene un contexto diferente. Entonces, me he enfocado mucho en esa parte de que ellos puedan valorar nuestra variedad lingüística, siempre y cuando también no dejando de lado la importancia del buen hablar y del buen decir. Pero eso, para mí es importantísimo que mis estudiantes entiendan la importancia de nuestro idioma y de cómo poder valorarlo. Ahora queremos hacerle una pregunta para que ambos la respondan. Si tuvieran que definir su paso por las aulas en una sola palabra o valor fundamental, ¿cuál sería? Vamos a comenzar por Jack. Una pregunta bastante interesante. Y Blanca, yo no sé si una palabra... por si una se pueden palabra, enmarcar en una palabra. Bueno, una frase puede ser. Si tendría que elegir una palabra, yo elegiría la palabra amor. Y si tendría que resumirlo en una frase, diría que enseñar es la luz de una nación, ¿no? O educar es la lumbrera, la luz de una nación, por inventarme algo. Bueno, en mi caso, yo elegiría la palabra vocación, porque entiendo que enseñar ha sido una de las formas más hermosas de servir, de aprender de mis estudiantes y por qué no también dejar huellas en la vida de ellos. Y si tuviera que describirlo en una frase, sería que la educación transforma vidas. Muy interesante estas respuestas que están dando ustedes. Son dos personas que realmente, si ustedes escuchan esas voces, son personas jóvenes que estamos nosotros conociendo en este espacio. Y ahora esta pregunta también es para ambos, porque en el aula muchas veces se convierte en un espacio donde pasamos casi más tiempo que en nuestras propias casas. Y esto se da al contraste con un estilo de vida que hace del aula un eje central para todas las personas que viven de lo que es el magisterio. Esta pregunta es para ambos. En un entorno con tantas distracciones tecnológicas en las que vive y digitales en las que vive los jóvenes hoy en día, ¿cuál es el secreto de ustedes para mantener el interés emocional a los estudiantes? Vamos a empezar con la dama, con
Vianibel? Bien, como bien usted ha dicho, son bastantes los distractores y en el caso digital mucho más. Yo siempre trato de anticipar y prever en la planificación de mis clases y tener en cuenta el interés de mis estudiantes, porque eso va a hacer que ellos la vean más atractiva y valga la redundancia, se interesen más por ella. Sin embargo, no podemos tapar el sol con un dedo. La tecnología está ahí, la inteligencia artificial está ahí. Entonces, yo trato de buscar estrategias de integrarla de forma ética y que les permita construir a ellos un pensamiento crítico. Por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial que nos está bombardeando, yo lo que hago es que generalmente los trabajos de producción escrita lo hago en el aula, porque eso me da la certeza de que fueron ellos que produjeron el texto o produjeron algún trabajo. Ahora bien, como dije anteriormente, sé que la inteligencia artificial está ahí, entonces lo que he hecho es enseñarle de manera ética a usarla. Por ejemplo, podemos usar la inteligencia artificial para que corrija nuestro primer borrador que ya construimos en clases. Ustedes le van a pedir que le den sugerencia de cómo poder mejorarlo. Entonces, por ejemplo, le doy un cuadro. En ese cuadro ellos tienen que decirme qué les sugirió la inteligencia, si van a aplicar esa sugerencia y por qué lo hicieron. Y también de evidenciar en la bibliografía lo que utilizaron. Entonces es una forma de saber que fueron ellos que hicieron su trabajo y que no estoy dejando de lado la tecnología porque está ahí, pero los estoy ayudando a utilizarla de manera responsable. Yo voy por la línea de Vianibel porque yo repito la frase que ella dice, no se puede tapar el sol con un dedo. Porque yo recuerdo, yo estudiaba, todavía no sabíamos usar Wikipedia o algunas otras tecnologías que llegaron en nuestro tiempo, y en vez de recibir un acompañamiento de parte de algunos profesores, lo que más hemos recibido como estudiante ha sido censura, y una de las cosas que he tratado de evitar es no cometer ese error. La autocrítica para mí en mis clases es una cosa fundamental. Más allá de acompañar a los estudiantes a que den un buen uso de las herramientas digitales, sea la inteligencia artificial, sea el mismo celular, lo que hago es como que no solamente les ayudo a usarlos, sino les ayudo a descubrir por qué está la necesidad de usarlos. Porque yo puedo, por ejemplo, decir a un estudiante que me haga un trabajo de la inteligencia artificial y se va y luego me trae ese trabajo. Lo que yo hago es que ese estudiante luego dentro de la clase, o sea, independientemente de que si haya usado la inteligencia artificial de una manera negativa o de una manera positiva, una vez en el aula lo que se hace es, ok, ahora que ya has hecho ese trabajo, necesitamos, o sea, todos los demás estudiantes, un trabajo que se puede hacer colectivo o de manera individual, que como tú como estudiante, ¿qué piensas de ese trabajo? ¿Qué piensas que está bien? ¿Qué piensas que está mal? Y a través de esa autocrítica, pues darte cuenta de si ese trabajo lo ha realizado la inteligencia artificial, darte cuenta del fallo que puede causar la inteligencia artificial, de dónde puede fallar y cómo darte cuenta de cuando te falla. Entonces, de esa manera, tratar de equilibrar la inteligencia artificial o cualquier herramienta digital, tratar de compensarlo siempre con los libros, siempre con los cuadernos, para que no se olvide esa manera de escribir, para que no se abandone ese hábito a la lectura, ¿no? Entonces,
esa manera de compensar lo orgánico con lo artificial a través de la autocrítica, a través de una manera de ver las cosas, la utilidad de las dos partes y que uno sea complementario del otro, me parece es algo que muchos profesores, y sí, yo sé que muchos lo están haciendo, yo creo que es algo que debería de implementar. Por un lado está, ok, vamos a aprender a usar eso, pero por otro lado está cómo aprendo a usar eso, pero sin abandonar, ¿no? Lo que ya había antes. Yo creo que es sumamente importante, porque en algún momento la inteligencia artificial pueda desaparecer. Entonces, si en el caso de que desaparezca, seguimos teniendo esa herramienta base, la básica, que ya orgánica, que ya teníamos, y así no olvidarlo, porque una vez que ya se olvida la parte orgánica, el cerebro empieza como a desconectarse con esa naturaleza, con esa cosa natural que nosotros, el ser humano, solemos hacer. Entonces siempre trato, ¿no?, de compensar y de guiar, ¿no?, de una manera correcta, y que el uso no sea dañino, sino positivo. Y consciente, sobre todo un uso consciente de la tecnología, ¿verdad? Exacto, Interesante ¿no? conversación la que estamos teniendo con nuestros invitados en el programa de hoy, rindiéndole este homenaje merecidísimo a los maestros, celebrando desde ya el Día del Maestro en República Dominicana. Y viene pregunta para los dos. Desde sus experiencias particulares en las aulas, quisiéramos que nos cuenten cómo valoran el proceso de desarrollo de sus alumnos, del crecimiento de estos dentro del ambiente escolar. Cada uno desde sus áreas, coincidencialmente son del área de idiomas, del idioma español y del idioma francés, y también están las artes en el caso de Jack, pero desde sus áreas particulares, desde sus experiencias, ¿cómo valoran ustedes este proceso de desarrollo y crecimiento de los alumnos? A mí me gusta tener una relación tanto personal con mis estudiantes, que a veces suele ser un poquito cuesta arriba. En una aula tienes más de 30 estudiantes, tienes más de 35, que ya como requiere un sobreesfuerzo, ¿no?, para prestarle atención a cada estudiante. Una cosa para mí que es sumamente importante es, si bien estamos en una aula donde tenemos una comunidad que tiene una manera de pensar en comunidad, pero no hay que olvidar la parte individual, porque cada estudiante no aprende de la misma manera, cada estudiante no tiene las mismas herramientas. Entonces, por esta razón, le doy mucha importancia a esa parte que es una atención individual a cada estudiante. En la parte de evaluación, siempre yo tengo una técnica desde el primer día de clase. Yo siempre pongo, ¿no?, la cantidad de puntuación que cada uno tiene, y mis estudiantes siempre se sorprenden cuando en una evaluación sobre 100 el respeto tiene 50, porque si no hay respeto dentro de una aula, no va a haber aprendizaje, no va a haber una convivencia, no va a haber ningún avance. Entonces, para mí, el respeto, que es el primer pilar dentro de mis evaluaciones, pues los estudiantes saben que el que respeta, no solamente el profesor, el que respeta al profesor, que se respeta a sí mismo, que respeta al compañero, ya se lleva 50 puntos. Porque a partir de ese respeto, primero viene una convivencia sana, y luego viene un aprendizaje, y luego viene la parte del compromiso, viene la parte del cuaderno, viene la parte de las tareas, viene la parte del examen y todo eso. Pero siempre pongo en primer lugar los valores a tomar en cuenta para que la convivencia sea lo más sano posible y el aprendizaje lo más fluida posible. Entonces yo creo que
En cuanto a evaluación, es mi manera de evaluar. Los exámenes y los cuadernos, si bien tienen una importancia vital, son los que menos punto tiene, no porque no tiene el mismo valor que el respeto, sino que cuando el estudiante entiende que el cuaderno tiene 50 puntos y el respeto tiene 10 puntos, le presta más atención al cuaderno que al respeto. Entonces, ya entiendo que muchos profesores tienen cada manera de evaluar, pero mi evaluación viene, ¿no?, a partir de los valores, y luego va bajando, ¿no?, en cuanto a las demás cosas, al aprendizaje, a todo lo que conlleva la parte técnica, que es la manera de aprender, la capacidad de aprender, la capacidad de adaptarse. Y eso uno va acompañando al estudiante de manera individual, de saber por qué viene una falta de atención, o sea, de tener esa relación directa también con los padres, porque es un trabajo en conjunto. Entonces, yo personalmente esa es mi manera de enseñar, porque me permite tener una cercanía con mis estudiantes, conocerlos y saber de dónde vienen ciertas fallas y también saber cómo puedo ayudarlo a superarse a sí mismo. Bueno, en mi caso, ese proceso de avance, de desarrollo en mis estudiantes, yo lo veo como uno de los aspectos más satisfactorios, porque muchas veces tenemos estudiantes en las aulas rezagados, tímidos, que tienen miedo de expresarse, y cuando yo veo que mejoran la lectura, que ya no tienen esa timidez, cuando se atreven a escribir, cuando expresan sus ideas con más seguridad, y cuando logran también comprender algo que yo les explico que les parecía difícil anteriormente, para mí es muy satisfactorio. Concuerdo con Jan, que no solamente la evaluación no es algo meramente sumativo, sino que es un proceso sistemático, que es un camino que se recorre, que hay estilos de aprendizajes e inteligencias diversas, que hay contextos, familias diferentes. Según lo que ustedes explicaron o describieron, el compañero trabaja, por ejemplo, en Santo Domingo. Yo trabajo en una zona rural, y como pueden ver son realidades distintas, y yo sé que al igual que yo, él tiene muchas dificultades, muchos estudiantes con condiciones de aprendizaje, que todo eso tenemos que verlo, como él también explicó, y tener respuestas para todas esas necesidades. Las aulas dominicanas son un reto en la actualidad, y enseñar es un reto. Y en este caso, ver avances de esos estudiantes que tienen esas dificultades, pero que al final del camino pudieron llegar a una meta a su ritmo, es de verdad muy satisfactorio. Realmente esto que estamos conversando hoy sobre el Día del Maestro, la Maestra, pues es una fecha muy particular y que realmente debe llegar a cada persona en este país, porque de alguna manera todo el mundo ha sido tocado por algún maestro o alguna maestra, y que le agradece de alguna forma pues las cosas que hoy en día también puede hacer hasta cierto punto, porque a todos nos ha tocado estos maravillosos seres que son las maestras y los maestros. Esta pregunta es para ambos. ¿Cuáles son los pilares emocionales o de fe en los que ustedes se apoyan para sostener esta vocación del magisterio en los días de mayor cansancio o de la rutina, cuando llegan realmente los momentos duros? Porque hemos hablado de las cosas bonitas, pero también de las dificultades, así como lo estaban expresando ustedes en esta última intervención. ¿Qué nos dicen sobre esto? Bueno, a mí me sostiene mucho el amor por lo que hago, la vocación que me ayuda a recordar que esto que estoy haciendo hoy, que quizás
Cuando salgo de un aula me siento muy cansada y a veces desesperada y a veces me pregunto por qué, a veces me pregunto si elegí la carrera adecuada, pero esta vocación me ayuda a entender que este es mi propósito mayor, aún en los días más difíciles. También me sostiene la empatía, porque como dije anteriormente, cada estudiante trae consigo una historia, una realidad, una necesidad e historias que tocan, que a veces he tenido momentos hasta que he llorado con estudiantes, y eso me permite a mí comprender que sí, que a pesar de que a veces siento que no es que me canso, estoy en un lugar en donde puedo cambiar algún corazón y me ayuda a mirar esa aula con paciencia y sensibilidad. Otro pilar importante también es la esperanza, porque necesito creer que cada estudiante puede avanzar y descubrir su propio valor, y saber que soy parte de ese avance me permite a seguir adelante y seguir con más fuerza. También el compañerismo, porque la escuela no solamente soy yo, no solamente es la maestra de lengua española, es un gran engranaje, ¿verdad? Está la profesora de matemática, el de sociales, están los coordinadores, la dirección, está la familia, están las autoridades, y trabajar juntos puede hacer que uno avance más. Entonces todo eso me ayuda a sostenerme, y claro que sí, también Dios, porque Dios es el que me reviste de todo lo que mencioné, me da fuerzas, me da dirección. Entonces siento que esos son los pilares emocionales y de fe que permiten que yo siga adelante, a pesar de las vicisitudes y de todos los retos que tenemos diariamente en las aulas. Mencionaría la palabra amor, la paciencia, la empatía, el compromiso. Muchas veces es un error que cometemos las personas adultas, y es que nos olvidamos a veces de que fuimos niños, somos estudiantes, fuimos en algún momento en ese lugar en el que está el estudiante. Y el estudiante no lo sabe, lo intuye, sin embargo no sabe cómo fue. O sea, de la misma manera los niños tienden a ver a los padres como esa persona como que está en el altar. Los estudiantes muchas veces suelen ver el profesor como a esa distancia, ¿no? El que acompaña o el que jode o el que... O sea, siempre hay algo. Permitir al estudiante ver o permitir al estudiante entrever que nosotros también fuimos estudiantes en algún momento, una especie de cercanía, crea una especie de empatía que hace que en los momentos más difíciles, sea por algo personal, sea porque uno encuentra como con tantas trabas, y uno se cansa muchas veces de repetir, de como saber, volver a ese lugar en el que está el estudiante, en ese lugar en el que algún día estuvimos como docentes, nos permite desarrollar esa empatía hacia el estudiante y comprender que yo en algún momento tuve esa edad, en algún momento reaccioné así, en algún momento fui de así insoportable, y permitir decir y dejar a ese estudiante que sí, yo estuve ahí, yo fui así y yo estoy aquí para ti, ¿no? En ese momento. O sea, ese momento de empatía, ese momento de paciencia, de compromiso, de saber que ya eso no es nada nuevo, que lo hemos vivido en algún momento desde la etapa de estudiante, y no olvidarlo cuando ya pasamos a la etapa de profesor. Entonces yo creo que es sumamente importante la palabra empatía y esa palabra también, ¿no?, de amor, de recordarnos y de recordar a los estudiantes y de hacerles saber eso que fuimos también. Yo creo que crea un ambiente de comprensión,
un ambiente de autosoporte, ¿no? Entre los estudiantes, entre los profesores. Y yo creo que eso ayuda muchísimo a recargarse en muchos momentos de dificultades. Bueno, es tiempo de que le demos la bienvenida a aquellos que se unen a esta conversación a través de Vida FM 105.3. También agradecer a aquellos que nos escuchan de manera diferida a través de las diferentes plataformas de podcast. Hoy estamos haciéndole un homenaje a ese ser querido que durante todo un año se entrega en las aulas, y es a nuestros queridos maestros. Y como decía Jack, todos hemos sido en algún momento estudiantes, hemos pasado por las aulas, y hoy estamos rindiendo este homenaje con dos maestros en el área de idiomas, de lengua española y también de francés. Ellos son Biennivel Valerio y Jack Valcourt, a quienes nuevamente agradecemos que nos estén dedicando este tiempo, sobre todo su experiencia y lo que han aprendido ellos también en las aulas, porque cuando estás en un aula no solo enseñas, sino que también aprendes de las ocurrencias y de las cosas con las que pueden salir de tus alumnos. Y a propósito de esto, quiero hacerle la próxima pregunta a los dos. Bueno, más que una pregunta, es invitarlos a que nos cuenten una breve anécdota con algún alumno o alumna que les haya recordado que cada hora de esfuerzo, de trabajo en las aulas vale la pena. De que piensen un poquitito así, medio rapidito, a ver cuál ha sido ese alumno que ha marcado sus vidas y que les ha hecho recordar esta gran verdad y darle más valor al trabajo que realizan en las aulas. Vamos a comenzar por Biennivel. Realmente son muchos, pero hay uno que no se me olvida. En mi primer año impartiendo clases, yo tenía 2 estudiantes, tenían el mismo nombre, era en mi primer mes, no la podía identificar, y en ese tiempo el dengue estaba pues haciendo muchísimo daño, y en ese entonces en la escuela murió una niña de dengue, y una de las 2 que tenían el mismo nombre pues se enferma de gravedad. Su mamá siempre me escribía a las 6 de la mañana y me decía: profe, ore por mi niña que está en cuidados intensivos y está muy mal. Entonces ahí yo como que fui consciente de cuál niña era de la que ella me estaba hablando. Entonces yo como que conecté mucho con esa madre porque era todos los días a la misma hora, a las 6 de la mañana. Yo imparto clase en Santiago Rodríguez y la niña la tuvieron que llevar a Santiago. Yo estudiaba los sábados y ese día decidí irme viernes y visitar a la niña en cuidados intensivos. Bueno, no me dejaron entrar a cuidados intensivos, pero sí fui a verla. Entonces al otro día la sacaron de cuidados intensivos y ella estaba muy alegre porque su profe la fue a ver y su mamá me habla y me dice que ella salió. Entonces ya el otro día yo regresé y le llevé el libro del Principito. La niña era muy tímida. Y cuando yo entré a dar clases, y después de esa experiencia, ella como que cambió, le gustaba participar. El cambio fue a nivel general porque su mamá siempre me lo expresaba y ella siempre como que tenía un amor muy bonito hacia su profesora de lengua española. Y de hecho ella me eligió como su madrina de confirmación. Ese curso, junto con esa niña también, era tan agradecida que su mamá me llamó el día de mi cumpleaños que fuera a su casa, y cuando yo fui ya me tenían, o sea, el curso, la niña y su mamá, un cumpleaños. Y hasta el sol de hoy, su mamá y la niña siempre están en comunicación conmigo y siempre tiene presente todo lo que yo le enseñé. Ella me dice que le gusta la lectura justo por ese regalo y porque siempre le leía en clase. Entonces esa niña me marcó mucho porque yo entendí el trabajo que yo estaba haciendo. Yo recuerdo, ¿sabe que una de las cosas con las que más dificultades he encontrado
en dar clases la producción escrita. Muchos estudiantes a veces están un poquito renuentes a escribir, o sea, a la hora de, por ejemplo, escribir una carta, que sea, le mandaba a escribir algo, te escribían una línea. Yo buscaba mil maneras de hacer que desarrollaran esa parte escrita. Les decía, mira, la tarea hoy era que vas a sentar 15 minutos en la ventana de tu casa o en la terraza y me vas a escribir lo que pasa por el barrio, me vas a escribir. Era muy difícil, te escribían como 2 líneas, 3 líneas. Y en un momento dije, empecé a preguntarles sobre sus personajes favoritos. Y ahí se explayaban, empezaron a hablarme, algunos decían Naruto, otros Messi. Se empezaron a contarme sobre sus personajes favoritos. Y una vez a mí se me ocurrió decir que ellos sabían que yo soy escritor, o sea, eran estudiantes de primaria, sabían que yo era escritor y muchas veces cuando tenía una actividad me preguntaban que si era famoso, si conocía a fulano de tal y fulano de tal. Y un día decidí aprovecharme de eso y les dije, mira, la tarea de hoy es que no es una tarea, sino que como yo conozco muchas personas y yo soy medio famoso, me van a escribir una carta a sus personajes favoritos y yo voy a buscar la manera de hacer que esa carta les llegue a esos personajes. Al día siguiente no tenía dónde poner carta, o sea, todos habían escrito todo lo que tenían que decir a ese personaje. Pero era una promesa y yo tenía que encontrar una manera de recibir una respuesta a esas cartas. Y como yo doy clase tanto en primaria como en secundaria, yo fui a sexto y quinto de secundaria y les dije a los estudiantes, mira, yo tengo una situación. Y reuní a un grupo de estudiantes de mayor confianza, que yo sé que no me iban a aguar la broma. Y les pedí que me contestaran todas esas cartas como si lo estuvieran escribiendo, contestando los personajes de esos estudiantes. Y la broma les pareció tan interesante que los estudiantes de quinto y de sexto se contagiaron de esa producción escrita, empezaron a contestar carta a los estudiantes de primaria que le iban escribiendo a sus estudiantes. Y cuando eso duró como unos tiempos y luego salimos de vacaciones, y yo recuerdo cuando vinieron a buscar las notas, había un estudiante muy tímida y se me acercó y me dijo, ¿sabes lo mejor que me ha pasado durante ese trimestre? Yo le dije que me dijo mis conversaciones con Naruto. Y yo nunca había escrito una carta y ahora yo quiero escribirle siempre. Y a mí eso me pareció bastante lindo de cómo una dinámica tan sencilla, o sea, puede sacarle, ¿no?, la timidez a un estudiante, y también no solamente eso, sino cómo puede crear un puente entre la primaria y la secundaria de una manera tan bonita. Yo creo que eso es, yo he recibido, o sea, de muchos otros estudiantes que me contaron sus experiencias de las cartas, que dormían con las cartas porque se lo había mandado Naruto. Pero yo creo que esa experiencia es una de las que más me ha marcado dentro de todas las que me ha marcado, porque no solamente ha creado un hábito de escritura que no estaba, pero también ha creado un puente entre primaria y secundaria que no suele existirse en un colegio, y a mí me parece una experiencia que siempre llevo, que siempre recuerdo, y esa transformación, ¿no?, de esos estudiantes a mí me ha marcado muchísimo. Bien, frente a la pizarra, hoy en día ustedes pues enfrentan diferentes realidades y desafíos, así como lo han expresado en esta
en esta entrevista. ¿Cuáles ustedes consideran que es el desafío pedagógico más complejo que enfrenta el maestro, la maestra en la actualidad? A ver, ¿quién nos contesta? Yo entiendo que uno de los mayores desafíos pedagógicos ha sido tener que atender la gran diversidad de aprendizaje dentro del aula. Porque como hemos dicho, cada estudiante llega con un ritmo diferente, con fortalezas, con debilidades, con condiciones emocionales y realidades distintas. Entonces, tener que responder en un aula con 35 estudiantes, por poner un número que realmente es así, es uno de los retos que tenemos y que es un gran desafío para los maestros. Y sobre todo en el área de lengua española, porque incluso en quinto de secundaria hay estudiantes con dificultad para leer. Y si un estudiante tiene dificultad para leer, entonces el proceso es más lento y pues realmente es muy difícil. Creo que eso, atender a la diversidad en cursos con una población alta. Mira, yo te voy a ser sincero. Yo creo que yo mencionaría dos cosas, que es la distracción y la misma sociedad, ¿no? Porque que lo queramos o no, la sociedad se repite dentro del aula. Cuando yo hablo de la sociedad, hablo de ese mundo con el que topa el estudiante cuando cruza la puerta del aula. Y ahí, como digo esas dos cosas porque son, o sea, van de las manos. La parte de la distracción ahora, tenemos, por ejemplo, un estudiante de 6 años, de 7, bueno, 6 quizás está exagerado, pero tenemos un estudiante de 8 o 9 años. Todos los estudiantes ya tienen un celular, tienen, por ejemplo, un TikTok, tienen Instagram, o sea, tienen como... Entonces, esa exposición tan temprana y sin control también muchas veces crea una desconexión del estudiante con la realidad, crea una desconexión del estudiante con la comunidad. O sea, cuando hablo de comunidad, estoy hablando de esa comunidad dentro de un aula. Ha habido escuelas también, ¿no?, que permiten la introducción del celular dentro del aula, otros que no, pero qué bien que no lo hayan hecho. Pero independientemente de que ese aparato no esté dentro del aula, ese estudiante en su cabeza está en otro mundo, está pensando en qué es lo que está pasando en Instagram, en TikTok, qué cosa ha publicado anoche, cuántos amigos le ha dado un like. Entonces, o sea, yo creo que la tecnología ha creado un nivel de distracción, no solamente en el estudiante, también de la parte del profesor. ¿Cuántas veces no ha habido como, no hemos visto como esa realidad de distracción? Yo creo que es uno de los mayores retos con el que nosotros estamos enfrentando en esa actualidad que estamos viendo, en esa modernidad tecnológica, en el que ya la falta de atención cada vez más se está aumentando. Y esa tecnología ha creado como esa desconexión, ha ido borrando ese contacto humano, ese calor comunitaria, y ha creado un individualismo, ha creado una distracción tan brutal que incluso cuando tienes un estudiante dentro del aula no está en el aula. Entonces yo creo que eso es una de las dificultades mayor. Yo, por ejemplo, he notado, ¿no?
hay muchas otras, pero esa, o la gravedad de esa distracción, la gravedad de ese reto a veces nos sobrepasa porque no hay un control a veces de la parte de los padres, no hay un control. Entonces, como esa falta de control, yo creo que afecta tanto a los estudiantes y termina afectándonos a nosotros como los profesores, termina afectando el aula en su unidad, ¿no? Entonces yo creo que es algo que deberíamos de pensar como sociedad. Ya hay muchos países que están tomando controles sobre a qué edad uno debería de usar el celular, ciertas aplicaciones. Yo creo que como sociedad es algo que deberíamos replantear con nuestros niños, con nuestros estudiantes. Es sumamente importante eso. Bueno, y ahí está ese llamado que hace nuestro invitado Jack, tanto para maestros, sabemos que hay muchos maestros en sintonía, también como para los alumnos y los padres. Y ya, aunque ustedes no lo crean, señores, se nos fue el tiempo, así es que no nos resta más que pedirles de manera breve, lo más resumido posible, que compartan con nosotros su mensaje final de motivación para los maestros, para este sector de nuestra población, en el marco del Día del Maestro que se estará celebrando el próximo 30 de junio. ¿Cuál es ese mensaje que ustedes quieren dejar en nuestros maestros? Bueno, a mis colegas les digo que sigan creyendo en el valor de su labor, porque aunque a veces el camino no sea fácil, que el camino esté lleno de retos, de dificultades, cada una de nuestras palabras y de nuestras acciones puede transformar una vida y un corazón. Ser maestro es sembrar, aun cuando no podemos ver en el momento esa cosecha. Y, por supuesto, muchísimas felicidades en esta fecha tan especial para todos nosotros. Muy bien, escuchamos a Jack. Decir que en nuestra sociedad futura y que el compromiso nunca es suficiente, ¿no? para realizar la labor que nosotros realizamos. O sea, somos la luz de nuestra sociedad, somos la guía de esa luz y la paciencia es nuestra clave y no perder nunca el norte y seguir, incluso en los momentos más difíciles, nunca perder el humanismo, nunca perder el amor, porque el trabajo que nosotros hacemos es valioso y no hay nada que lo pueda sustituir. Así que nada, sean felices, sientan que se están haciendo el trabajo del mundo, porque así es, y seguir. Muchísimas gracias, Bianivel, muchísimas gracias, Jack, por estar con nosotros. Les deseamos a ustedes también muchas felicidades en este Día del Maestro en la República Dominicana. Y a ustedes que nos escuchan tanto por la emisora como también por las plataformas de podcast, pues les deseamos también que tengan un bonito fin de semana y un gran inicio de semana. Así que a ustedes pues nos encontramos la próxima semana en este su programa Educando en Valores. Bye bye, chao, chao. Hasta la próxima. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.